Andrés Manuel López Obrador aseguró que no visitará las colonias afectadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y que su gira de trabajo de esta tarde será en la base naval de ese puerto. Señaló que ha estado más de 3 ocasiones en Acapulco desde que Otis devastó el puerto. Lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Fui desde el primer día, recorrí todo y me di cuenta todo lo que se necesitaba para el plan de reconstrucción. El mandatario dijo ya empezaron a entregarse enseres domésticos a las familias afectadas por el huracán. Hoy inicia la entrega de apoyos de adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías, ya se está avanzando con normalidad, informó. López Obrador señaló que mañana se reunirá con empresarios del turismo de Guerrero para tener cuando menos 35 hoteles abiertos, para abril de 2024. Es sumamente doloroso ver las escenas de la tragedia ocasionada por Otis en Acapulco y otros municipios del estado de Guerrero. Y el pesar se acentúa al considerar que este es el tercer estado más pobre del país y el segundo en pobreza extrema. Los comentarios que de manera masiva han surgido respecto de la respuesta gubernamental al desastre, han sido objeto de una reacción agresiva por parte de las autoridades. No debería ser así, ya que es mucho lo que se puede aprender de la crítica. Además, las reacciones negativas a esta dan lugar a desconfianza y desunión, precisamente en el momento en que se necesita lo opuesto. Por otra parte, ¿no debería ser la crítica un componente de la rendición de cuentas? Sabemos desde hace tiempo que, principalmente como resultado del cambio climático, el riesgo de fenómenos meteorológicos de mayor magnitud de los que hemos visto hasta ahora se ha incrementado. Asimismo, es bien conocido que este tipo de desastres golpea con particular fuerza a los más pobres, y que sus consecuencias se hacen más graves en entornos caracterizados por situaciones de violencia y debilidad del Estado de Derecho, como los que prevalecen en buena parte del país. También sabemos que, por sus características geográficas, México tiene una alta exposición a una amplia variedad de desastres naturales. Como resultado, a lo largo de la historia hemos sido afectados por numerosos de ellos. Todo lo anterior sugiere que debería haber una gran experiencia en nuestro país en el manejo de este tipo de fenómenos y preocupación por la necesidad de estar bien preparados para hacerles frente. Por tanto, sería de esperarse que el Programa Nacional de Protección Civil, a cargo principalmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contara con los procedimientos de emergencia requeridos para responder de manera expedita cuando sea necesario. Paradójicamente, lo primero que llama la atención del paso de Otis por el estado de Guerrero es la falta de apego a un protocolo de acción, primero ante el riesgo y después ante las consecuencias del huracán. Es cierto que la velocidad con la que Otis pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 es inusitada. Pero también lo es que varios periodistas han probado que la información disponible habría permitido actuar más rápido, lo que habría atenuado los costos humanos y materiales del huracán. No me imagino al presidente de la República verificando minuto a minuto esta información. Pero ¿no es esta una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las autoridades del estado de Guerrero? El siguiente problema se presentó en el momento de lanzar la alerta. Se nos ha informado que esto se realizó a través de un mensaje por Twitter. Con todo respeto, es difícil concebir un protocolo que recomiende advertir a la población por esta vía. ¿Se alertó a las autoridades federales y estatales responsables para que dieran la voz de alarma y se tomaran las medidas conducentes? La respuesta de las autoridades una vez que el huracán impactó las costas de Guerrero también genera interrogantes. Algunos ejemplos. ¿Por qué, en vez de invertir tiempo valioso en acciones de poca utilidad, no se convocó de inmediato a una reunión de todos los miembros del gabinete involucrados para definir una estrategia? ¿No debieron el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía guerrerense resguardar oportunamente los puntos críticos de las zonas afectadas para evitar su saqueo? ¿Por qué sigue habiendo quejas de organizaciones internacionales de que no se permite la entrega de donativos directamente a los damnificados? ¿Por qué se redujo tan drásticamente el número de municipios considerados como zonas de desastre? Después del anuncio de una serie de medidas aisladas, el 1 de noviembre se anunció un plan de reconstrucción de las zonas afectadas, por un monto de
313 millones de pesos, alrededor de 3.400 millones de dólares. Además, las autoridades han señalado que destinarán todo lo que sea necesario para apoyar a la población y reconstruir las zonas afectadas lo más rápido posible. Aunque el plan anunciado parece un esfuerzo valioso, las dudas persisten. En primer lugar, no existe certeza sobre el origen de los recursos para este año y el siguiente. Es preocupante que el partido en el gobierno y sus aliados hayan aprobado en lo general un presupuesto de egresos para 2024 que no incluye partidas con este fin. En segundo lugar, considerando las estimaciones preliminares de las pérdidas causadas por Otis, de 10 a 16 mil millones de dólares según diversas fuentes, y los montos involucrados en episodios anteriores, el plan parece más bien una primera etapa de un esfuerzo que requerirá de mucho mayores recursos y de un periodo prolongado. En tercer lugar, no queda claro que exista un programa integral que considere también la superación urgente de otros retos, entre ellos el riesgo de una crisis sanitaria, las graves deficiencias de abasto de alimentos e insumos, un deterioro aún mayor de la situación de inseguridad y los costos educativos que resultarán del huracán. México tendrá que hacer frente a las consecuencias de más desastres naturales, con costos potenciales incluso mayores que los derivados de Otis. ¿Por qué no se diseñan mecanismos adecuados de emergencia para prever y enfrentar otros desastres? ¿Por qué, para evitar los problemas que estamos viendo hoy en día, no se crean fondos especiales, con recursos suficientes y esquemas operativos adecuados, no sujetos a los vaivenes presupuestales anuales, similares al anterior Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FONDEN? ¿Por qué no se introducen esquemas de rendición de cuentas funcionales que permitan atender debidamente los casos de negligencia o incompetencia? Ojalá que las lecciones de Otis se aprendan. Debemos hacer todo lo posible para evitar escenarios en los que un desastre natural es acompañado de otro de políticas públicas. Hay un gran debate con el famoso si podía saberse. Los arrepentidos de haber votado por López Obrador se dicen indignados y sorprendidos por su actuación como presidente. Y otros los fustigan con el argumento de que López Obrador ha sido el de siempre, que lo que ha hecho ahora en el gobierno era previsible, pues se trata de un reflejo fiel de la manera de ser y pensar de un personaje que ya era ampliamente conocido. Sin embargo, parece que hay algo que no podía saberse ni era pronosticable. Hay algo en el actuar de López Obrador que sorprende a todos, lo poco empático y cercano que ha sido con las víctimas durante todo su gobierno. El hombre que ganó con el discurso de acabar con los poderosos y que sobresalió por defender las causas de los oprimidos, se volvió un presidente poderoso ajeno al dolor de su pueblo. Es cierto que López Obrador jugó siempre en política el papel de víctima, desde que rompió con el Partido Revolucionario Institucional, cuando el complot por los videoescándalos, en el desafuero, cuando clamó fraude, cuando se fue del PRD. Sí, siempre en el papel de víctima, pero víctima de sus rivales políticos, de las élites. Ahora como presidente ha explorado un nuevo rol, es víctima de las víctimas. Es víctima de los damnificados del huracán porque le mientan la madre en los medios de comunicación a consecuencia de que no tienen agua ni comida. Es víctima de los damnificados que marcharon a Palacio Nacional porque esos lo hicieron por intereses políticos. Es víctima de los papás de niños con cáncer porque se coluden con los golpistas que quieren que caiga su gobierno. Es víctima de las feministas porque se alían con la derecha conservadora. Y así. A familiares víctimas de la violencia no los ha querido recibir, ni a Javier Sicilia que lo había apoyado, ni a los Levarón, ni a las madres buscadoras. Con los padres de Ayotzinapa ha dado maromas y ya regresó a la verdad histórica de Peña Nieto. Con las víctimas de tragedias tampoco ha sido empático. No lo fue en las inundaciones de Tabasco del 2020. Tampoco se reunió con los que sufrieron la tragedia de la línea 12 del metro. Y hasta este lunes en la noche, no ha tenido un solo encuentro con damnificados del huracán Otis en Acapulco. Ni un recorrido, ni una reunión, ni un abrazo. Porque en el fondo, para López Obrador, cualquier víctima está bajo sospecha. ¿Qué intereses tiene? ¿Quién estará manipulándole? Bajo la lupa presidencial, las víctimas se vuelven victimarios. Y él es la víctima de las víctimas. Porque nadie tiene derecho a ser víctima, salvo él mismo.
En este país no hay lugar para las víctimas, la víctima, así, con mayúsculas, tiene que ser siempre él. Y cuidadito con el que se salga del guión. El 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones para presidente de la República, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 8 gubernaturas, el Congreso de la Unión y más de 20,000 cargos de elección popular. Elecciones mucho más esperadas que cualquier otra. Prácticamente desde el 1 de diciembre de 2018 inició la construcción del sucesor del presidente y el intento por reconstruir a los partidos de oposición. Ello ha tenido como consecuencia el uso cínico y burdo de los recursos del Estado para reconfigurar el panorama y las bases electorales. Poco ha importado que dicha distribución de dinero público haya sido señalada una y otra vez por su imposibilidad de verificar las poblaciones receptoras, corrupción, por haber olvidado a las poblaciones más pobres del país o incluso por haber favorecido el abandono escolar, el consumo de sustancias o la delincuencia. Para el gobierno federal los mal llamados programas sociales son un mecanismo para construir clientes que sigan votando por Morena. Si en más de 5 años han sobrado hechos que deberían ser investigados como delitos electorales, con el arranque de las precampañas en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, este 5 de noviembre, es de esperarse que los abusos e ilegalidades serán aún peores. En 2024 es probable que el partido oficialista, Morena, vuelva a arrasar y se lleve casi el carro completo. Sin embargo, puede que la victoria sea más amarga que dulce ya que 2024 no se parece al 2018. A diferencia de lo que le sucedió al presidente López, su gobierno entregará a su sucesora, el país mucho peor de cómo lo recibió. Por ello, los mexicanos en 2024 deberíamos votar con la cabeza y no con el hígado. Necesitamos conocer a detalle cuál es la trayectoria de quien nos pretende gobernar, qué propuestas claras, definidas y evaluables tienen para enfrentar el enorme reto que es gobernar un país que se encuentra bajo el yugo de la violencia, de la corrupción, de la desigualdad y del control de la delincuencia organizada. En el Observatorio Nacional Ciudadano se repetirán las investigaciones sobre delitos y violencia electoral, así como aquella que permite conocer el plan de seguridad y justicia de los candidatos a la presidencia, a la jefatura de gobierno capitalino y a las 8 gubernaturas. Anhelamos que en 2024 se puedan reportar menos delitos y menos violencia electoral, mayor participación de los candidatos y propuestas más sólidas para reducir los índices delictivos. Con información de las columnas de Javier Guzmán Calafel, Carlos Lorete Mola y Francisco Rivas para El Universal.